nosotros los que vivimos en esta época somos muy privilegiados porque estamos viviendo la mejor época de la humanidad. Aunque no lo creamos, esta es la mejor época de la humanidad, mirado desde cualquier perspectiva. Obviamente yo soy seguidor de las teorías de Pinker y de todos estos optimistas, digamos, pero que a punta de, digamos, de demostraciones científicas pueden decir que en realidad el mundo es mejor que nunca. El oscurantismo se acabó, las cruzadas eran una salvajada, aquí masacraban gente, colgaban gente, la Inquisición era un terror, en fin. O sea, ya eso ha pasado a un pasado, valga la redundancia, y la ciencia y la tecnología y el conocimiento y el iluminismo han dado lugar a que el ser humano tenga un nivel de vida mucho mejor. Noruega y Dinamarca han alcanzado niveles de desarrollo jamás vistos. Nunca antes en la historia del ser humano, en la historia de la humanidad, había habido unos países que tenían unos niveles de progreso tan importantes. En ese contexto, Colombia avanza muchísimo, muchísimo. Este país es muchísimo mejor que hace 40 años, muchísimo mejor que hace 30, mucho mejor que hace 20, mucho mejor que hace 10. Por donde ustedes lo miren, por donde ustedes lo miren. Ahora, hay que entender que la noción de desarrollo en el contexto histórico es una noción de largo plazo. Y yo creo en el gradualismo, paso a paso. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Por eso me causa casi que estupor cuando dicen reforma a la justicia. Eso es como si viniera aquí el mago más famoso que ha dado el Caribe colombiano, que murió hace poco, el mago Borletti, y ¡fus!, transformar a la justicia de la noche a la mañana. Eso no es así. Las cosas toman tiempo. A las ideas les llega su momento, les llega sus circunstancias. Hay ideas que yacen dormidas durante mucho tiempo hasta que por diferentes circunstancias que coinciden surgen las ideas. Entonces, ni hablar de Barranquilla. El mundo progresa, Colombia progresa y Barranquilla progresa aún más que Colombia, ¿verdad? Entonces, yo quiero ponerlos a ustedes en ese contexto. Sin embargo, no hemos sido capaces de apreciar los logros que tenemos. La educación mejora. Yo destaco particularmente el tema de paz y lo hago desde una perspectiva muy particular. Como presidente de Promigas nosotros sufrimos 36 atentados dinamiteros, varios secuestros. A mí me llamaba al teléfono a amenazarme de una forma espantosa varios comandantes de la FARC. También nos amenazaban los paramilitares. Pero nosotros nunca nos fuimos de aquí, yo nunca me fui de aquí. Me protegí a mi familia y me quedé. Es decir, que tengo maneras de valorar eso. Y lo digo porque en las últimas elecciones, no estas de la corrupción, sino en las anteriores, la noticia no fue cuántos pueblos se tomó la FARC. Fíjense qué avance. Pasa que la memoria es corta y se nos olvida. Pero la noticia fue que se acabaron los tarjetones para votar por la consulta. Vaya si eso no es un avance en una democracia. Si eso no es un avance, ¿qué es un avance en la democracia? La tasa de homicidios de Colombia, que de todas maneras sigue siendo muy alta y es un tema de mucha importancia y al que hay que prestarle mucha atención, es la tasa más baja en 42 años. Sí ha habido avances, pero ¿qué nos pasa? Que estamos rabiosos todos. Se nos acabó la tolerancia. Al enemigo o al adversario lo volvemos enemigo. Y entonces ahí no cabe la crítica ni la autocrítica por temor a la reacción desmedida del contrario. Eso me parece terrible. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos tan polarizados ahora? Es la política. Los líderes políticos nos están dando pésimos ejemplos y eso nos permea a todos. Lo digo como empresario. Yo soy minoría en el grupo empresarial. En general, la mayoría de los empresarios se ubican en el espectro político, sin nosotros ser activistas políticos, en el espectro de centro-derecha. Yo no. ¿Pero por qué está pasando esto? En gran medida porque nos dividimos en torno a algo que nunca ha debido suceder. Nunca nos hemos debido dividir en torno a la paz. Y les cuento lo que yo viví, porque yo lo viví muy de cerca. Yo estuve muy activo y puedo contar muchas cosas. Puedo compartir con ustedes cosas que viví. Yo viví desde el principio el proceso de diálogo con la paz, de la paz con la FARC, porque el presidente Santos, yo estaba comiendo con él, me preguntó qué opinaba de eso. Yo le dije que yo creía en eso y que ese era el camino a explorar. O sea que estuve muy de acuerdo desde el principio en ese tema. Lo que tenía que haber pasado era que todos los partidos, sin excepción, estuvieran de acuerdo con este proceso. Porque normalmente la paz se hace, como Roberto muy bien lo dijo, entre el Estado y los enemigos, entre el Estado y los rebeldes, entre el Estado y los terroristas. Aquí no pasó así.
Y no pasó así porque cuando se empezó a hablar ya había una ruptura entre Uribe y Santos. Santos decide seguir, creo yo que era el camino adecuado, decide seguir hasta que en un momento dado, con varias personas, yo entre ellos, comentamos que había que tener en cuenta a la oposición, porque uno no hace la paz así, porque eso queda dividido. Y a partir de ahí, y esto es quizás la parte infidente del tema, él autorizó a un grupo de empresarios para que habláramos con unos delegados del presidente Uribe. Y créanme, nos gastamos horas intensas conversando, tratando de llegar a un acuerdo, tratando de convencer al Centro Democrático que también la paz era de ellos, que la paz en una perspectiva histórica es avance de la guerrilla, derrota del enemigo, se mejoran los términos de intercambio y se hace la paz, ¿verdad? Muchas horas, muchas. Si les digo cuántas, yo viajé a las carreras el 6 de diciembre de 2015, cuando estábamos muy cerca de lograr un acuerdo. Finalmente no se pudo. Yo no podría asegurar por qué, pero creería que puede haber una conveniencia política en eso. Es decir, de pronto es más fácil hacer política oponiéndose al proceso que apoyándolo. Entonces, en ese momento, el presidente opta por un plebiscito, pensando que lo gana, en un acto, digamos, yo creo que de generosidad y de apertura democrática. Todos estábamos seguros que lo ganaba, pero cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que la decisión que se votó es hasta cierto punto una decisión racional. ¿Por qué? Cuando el presidente intentó responder a la pregunta de qué pasaba si no se firmaba el acuerdo y dijo esto puede ser una especie de hecatombe y se toman las ciudades, el mundo entero se le vino encima. Nos está amenazando, eso no es así, eso no está bien, a usted no le queda bien, señor presidente. De manera que la gente que pensaba, los que estábamos convencidos de que este era el camino y le dedicamos tiempo y esfuerzo y pedazos de vida a esto si se quiere, lo votamos sí. Pero quien no estaba convencido, el análisis que hizo fue, dicho por el mismo gobierno, este acuerdo no es perfecto, pero si yo voto que no, no pasa nada. Vale decir, esta gente no vuelve al monte a hacer terrorismo, por lo tanto voy a votar no, a ver si se mejora, que efectivamente pasó. En el transcurso de este proceso, yo conocí a varios asesores del gobierno y tuve algún contacto con Jonathan Powell. Jonathan Powell fue el jefe negociador de la paz con el ejército irlandés y fue víctima, su familia, de una cantidad de atentados. Cuenta Powell, tiene un libro que se llama Hablando con terroristas, vale la pena leerlo. Powell me decía, ante esta inquietud mía, le dijo, sí, claro que sí. En el caso del IRA, una semana antes, el IRA estaba poniendo bombas. Es decir, y esto como macabro, es terrible, porque es macabro, porque tú entre más ves que el enemigo hace daño, más quieres que se firme la paz y más dispuesto estás racionalmente y emotivamente hablando a decir que sí, el acuerdo. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y volviendo al tema del contexto, a pesar de que Colombia avanza, hay otro tema al cual yo quiero referirme, que Roberto, que no debió terminar porque había mucho más cuentos, me gustó mucho tu intervención, Roberto, es la economía de mercado. La economía de mercado y la democracia son sistemas imperfectos, pero nadie hasta ahora ha inventado nada menos malo. No hay manera. La democracia tiene muchos problemas, ya veremos cuáles. Tiene unas plagas que se le pegan, que son el populismo, el clientelismo, la demagogia, son como unas rémoras que se le pegan ahí. Y la economía de mercado se le ha tratado de inventar cualquier clase de elementos, cualquier caso de teoría nueva y no han podido. No hay manera, en mi opinión, y esto es porque yo creo que la economía de mercado es lo que más se parece a la condición humana, que tiene, entre otras características, un afán de superación, ¿verdad? Lo último invento que se les ocurrió para oponerse a la economía de mercado fue el capitalismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Eso es un fracaso rotundo, espantoso, ni hablar. Eso no, porque no se puede moldear gente. Pero, dicho esto, la economía de mercado hay que regularla, porque si no, ese capitalismo, producto de la economía de mercado, se desboca. A nosotros los empresarios y los hombres de negocios tienen que regularnos,
porque no se puede confiar en la buena índole de los individuos. Entonces tiene que haber una regulación. Y lo otro es que inevitablemente la economía de mercado, el capitalismo, va a producir desigualdades. No hay tal que somos iguales todos. En ciertos aspectos sí, pero no hay ningún caso en el mundo, aún en Noruega y Dinamarca, donde haya igualdad plena, ¿verdad? Entonces, en Colombia las desigualdades son muy groseras, son realmente muy feas, son muy grandes. Y hay unas diferencias tremendas. El Gini, que es el que mide ha bajado mucho. Este gobierno ha hecho una gran tarea, bajó de 0,54, siendo uno lo más alto, a 0,50. Atlántico es de los menos desiguales, 0,44. Pero Sucre es 0,65 y Chocó 0,68. Hay unas desigualdades terribles que hay que cerrar. Y solamente hay dos maneras de cerrar desigualdades: con impuestos y con gasto social. Con impuestos, ¿qué quiere decir? Los que más tienen, más pagan. Eso funciona a la perfección en Noruega, Dinamarca y Suecia y en muchos otros países que siguen como esa escuela. Y el gasto social tiene que ver con ayudar a la gente que más carencias tiene. En ambos casos fracasamos rotundamente. En el primero, por los grupos de interés que pretenden capturar al Estado, y por empresarios que quieren tener rentas perpetuas y ventajas oprobiosas. Eso no está bien. Y segundo, en gasto social tenemos pensiones exorbitantes y subsidios innecesarios. Eso explica que Colombia, antes y después de impuestos, el Gini sea igual, y en gasto social, antes y después de impuestos, el Gini sea igual. Es decir, no estamos haciendo la tarea. ¿Sí? Entonces, en ese contexto de esas desigualdades que se van a generar, pero que hay que cerrar lo máximo que se pueda, lo que más importa en realidad, y aquí viene una de las claves centrales de la paz duradera, es la educación. La educación es el elemento más poderoso para dar igualdad de oportunidades. Entonces yo éticamente, como Estado, que es un invento de los humanos para vivir mejor, te doy igualdad de oportunidades a través de educación de mejor calidad. Eso te permite hacer lo que valoras, que para mí es la noción más potente de desarrollo. Cuando ven un empresario como yo hablando de educación, ¿crees que es la educación para la competitividad? No, ninguna competitividad. Pues sí, eso importa, pero todos esos son instrumentos para que la gente viva bien, para que la gente tenga bienestar, para que la gente viva feliz. Entonces la educación es un imperativo ético que dice, te la voy a dar para que puedas ser libre y hacer lo que valoras. Y eso resulta que produce mejores democracias porque la gente elige mejor. Entonces el tema de educación es un tema central porque además, y aquí viene otro tema que quiero introducir, que la universidad está trabajando muy bien a través del grupo de Silvia Gloria, es regiones. Regiones son disímiles, regiones son muy distintas. Ya indiqué un Gini de algunas regiones, pero quiero decirles, por ejemplo, qué pasa en materia de educación en regiones genéricas, no particulares. Oigan esto, un niño de primero de primaria en una escuela rural pública conoce 350 palabras. Ese mismo niño, entre 6 y 8 años, de primero de primaria, de un colegio privado urbano, conoce 3.500 palabras. La palabra, que es el instrumento más poderoso que nos dieron para entendernos, para expresarnos, para convencer, para persuadir, miren esa diferencia tan bárbara que estamos generando. Eso tiene que tener prioridad de todos. Ciertamente este gobierno que pasó dijo, vamos a ser el más educado en América Latina. Nos falta un espacio muy grande. Pero educación va a ser uno de los temas claves de una paz duradera, a la cual me voy a referir ahora en diferentes términos, porque yo creo que, siempre lo dije en varias ocasiones, no podemos tener una versión maximalista de la paz. Ahora, cuando uno mira esto, ¿qué observa? Yo estuve también en La Habana, por petición expresa del presidente, estuvimos 4 horas hablando con el secretariado general, con una franqueza total y absoluta. Y básicamente el mensaje que les dijimos, ¿cuánto tiempo tengo? No me acuerdo, media hora, no, pero digamos, nosotros estamos apoyando la paz, nosotros estamos jugando todo con la paz, pero ustedes tienen que poner de su parte. No pueden ser soberbios, tienen que entender, tienen que pedir excusas y tal. Fue un diálogo muy productivo. Pero el acuerdo denota que nunca hubo confianza entre las partes. Nunca hubo confianza entre las partes. Un acuerdo de 300 páginas es imposible. Un contrato de 300 páginas es imposible. ¿Por qué digo yo que no hubo confianza? Claramente, cuando tú pretendes escribir todo lo que puede pasar en un acuerdo,
es que no confías en el otro. Los contratos eficaces, cuando hay cierto nivel de confianza, y se lo digo como empresario, son contratos sencillos. Y cualquier conflicto se dirime ante un tribunal. Casi siempre privados, que son muy eficaces. Pero no te pones a demorarte 4 años escribiendo todo lo que puede pasar. Porque además el riesgo de que incumplas es enorme. Yo me reuní en esos días, que yo le dediqué mucho tiempo a esto de verdad, por convicción, créame que por convicción. Me reuní con Malcolm Dees. Malcolm Dees es quizás el colombianólogo más importante que hay y el mentor de gente tan importante y destacada en el Caribe y amigos personales míos como Gustavo Bell y Eduardo Posada Carbón. Estuvimos almorzando con Malcolm, le dije, Malcolm, yo creo que este acuerdo es demasiado complejo, no se va a cumplir, puede haber frustraciones. Lo que no sé es cómo se manejan las frustraciones frente a un grupo insurgente o el grupo político que antes esa discusión, digamos, o esa disquisición no la tengo clara. Él me dijo, Antonio, ustedes tienen una larga historia de incumplimientos. Y es verdad. Nosotros nos acostumbramos a que el Estado no cumple y nosotros no cumplimos. ¿Sí? Eso es un tema que se deriva en muchos casos en conductas sociales indeseables y en corrupción, que pretendemos, por cierto, cambiar a punta de leyes y eso no va a funcionar porque la corrupción no se cambia a punta de leyes. La corrupción se cambia trabajando principios, trabajando valores de una forma diferente y está demostrado. En esa materia yo creo que hay mucha tela por cortar. Entonces, volviendo al tema, yo creo que la versión de la paz no podía ser una versión maximalista en cuanto a que se resolvieran todos los problemas del país. Claramente no, pero es suficientemente importante que un grupo armado que practica el terrorismo, que ejecuta acciones terroristas, deje de tramitar sus diferencias a punta de bala, de bombas y de granadas y entre en la corriente democrática. A mí eso me parece un logro gigantesco. ¿A cambio de eso estamos dispuestos a dar muchas cosas? Sí. La discusión es que sí, pero no así. Bueno, ok, vale. Pero ya en eso creo que ahora nos toca cumplir los acuerdos. Y en eso veo una trayectoria disímil. Veo algunas cosas que están funcionando, algunas cosas que no están funcionando. Pero ¿en dónde me parece a mí que radica el problema? En lo que yo creo que es el reto más importante que tienen las democracias, no solo la colombiana, construir un Estado más efectivo. ¿A qué me refiero con un Estado más efectivo? Tomo una definición de un documento muy importante de la Corporación Andina de Fomento, donde participó un colombiano amigo que se llama Leopoldo Ferguson, que dice: Estado efectivo es aquel que diseña una política pública adecuada, la ejecuta eficaz y eficientemente y genera aprendizaje en el proceso. Entonces, el Estado colombiano es disfuncional. En algunas cosas funciona muy bien, en otras no muy bien. Pero cuando uno mira el tema paz, territorio, regiones, dice, esto no funciona bien porque en el 50% de los municipios, no de la población, de los municipios, según un informe de justicia, el Estado colombiano no tiene el control mínimo que se requiere para que sea Estado. Control de la ley, del orden y del manejo de los tributos. Eso explica mucho de lo que está pasando. Esta es una tarea dificilísima. Y ojo, no necesariamente tiene que tener que ver con la corrupción. Es decir, si acabas corrupción o disminuyes corrupción, que siempre es una percepción, por cierto, no quiere decir que estés construyendo un Estado necesariamente efectivo. Entonces, yo creo que ese es el reto más grande que hay. Y tiene mucho que ver con metas. Nosotros hemos creado, a partir de la firma del Acuerdo de la Paz, un consejo que se llama Consejo Empresarial para una Paz Sostenible. Esa fue una iniciativa mía y de varios amigos que le insistimos al presidente que permitieran que el sector privado le hiciera seguimiento a los acuerdos como un observatorio crítico de las cosas que se tenían que hacer. Y en este grupo hay amigos y enemigos del proceso. Lo que es claro es que pactado el acuerdo hay que cumplirlo de la mejor manera posible. Pero ahí es donde uno observa lo que yo le decía, la poca efectividad del Estado en algunos casos. Por ejemplo, las metas no existen. Los cronogramas son ambiguos. Y eso hace la gran diferencia. A propósito de esto, y a los que les interese leer este tema de capacidad del Estado, hay un profesor que se llama Lance Pritchett, de la Universidad de Harvard, que habla de cómo se construye capacidad estatal. Y empieza por decir que la capacidad estatal se construye a partir de unos objetivos precisos. Si ustedes se fijan, muchas veces lo que el Estado difunde son medios y no fines. Me explico.
vamos a gastar el 3% del PIB en educación. Eso no es un fin, eso es un medio. ¿Qué quieres? Que la calidad de la educación sea buena. Por lo tanto, si yo pongo un medio y lo confundo con objetivo, a la sociedad civil le va a resultar muy difícil hacer el seguimiento de eso. Entonces viene uno a ver todo lo que se dice, no hay unidad de criterio. ¿En cuánto tiempo vamos a hacer todo lo que está en el acuerdo? Alguien dijo 15 años, pero no tiene cronogramas, no tiene sucesión, ¿verdad? Pero en general lo que yo veo es que todo aquello que la oposición atacó ferozmente no ha pasado. Entregaron las armas, no ganaron elecciones, no tenían esos ríos de plata para ganar y comprar elecciones como si fuera esto, pues yo no sé, un país de birli-birloque, tampoco. Ni llevaron una cantidad de empresarios notables encadenados a la JEP. Entonces, ese tema me lleva a un otro tema que tenía anotado aquí, que tiene que ver con la educación, pero lo quiero destacar ahora, porque a la academia le corresponde un papel muy importante en generar pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico es no tragar entero. Pensamiento crítico es no pensar que la FARC tiene 14 billones de pesos y va a comprar todo el mundo. Pensamiento crítico es no creer que el catorchavismo es posible, porque es un suicidio, digamos, además inmediato. Pensamiento crítico es llegar a buenos juicios. Pensamiento crítico es estudiar, profundizar, validar. Nosotros en Promigas, en la Fundación Promigas, descubrimos eso hace mucho tiempo y estamos trabajando con los niñitos de primera infancia en desarrollar pensamiento crítico. Eso es clave para el posconflicto, para la posverdad, para los fake news, para todo eso. Yo creo que se me está acabando el tiempo. El tema de la polarización también, hay otro tema que me interesa muchísimo. Yo les dije educación, estado efectivo. El tema de reconciliación, yo creo que en gran medida es una actitud personal. Yo creo que hay que respetar lo que cada cual quiere. Yo leí a Riff, Roberto Riff, que es el hijo de Susan Sontag. Yo creo que no le gusta que lo conozcan así, pues dice que el olvido también es una opción, que hay gente que ha participado en estos temas y que no quiere recordar y no quiere olvidar. Yo creo que eso es totalmente respetable. Entendiendo también que la memoria histórica no es historia, es la forma como tú recuerdas lo que pasó. Y tiene la desventaja de la distancia que toma. Entonces eso hay que tenerlo en efecto. Por eso, digamos, la comisión que dirige Pacho de Rú no tiene efectos legales porque no los puede tener, porque es como un relato de cómo mencionas tú el conflicto. Entonces, cómo recuerdas el conflicto. Entonces yo creo que eso tiene la reconciliación tiene que ver con eso, con la actitud de cada cual, con perdonar, con olvidar. Hay gente que lo hace, hay gente que no, pero cada cual es dueño de su propio rencor, ojalá que no lo tengan, y de su propio odio, que ojalá no lo tengan. Pero, digamos, somos individuos diferentes todos. Yo quería hacer algunas alusiones a lo que... Pero bueno, ya tendré tiempo, Roberto, de hablar de pactos. Pactos son claves. Yo creo, he venido trabajando el tema con Eduardo Posado. Los pactos son claves, pero no los que están proponiendo. Los pactos que proponen no son así. Los pactos se hacen con el adversario, con el enemigo. El pacto de la Moncloa, que fue muy exitoso en España, se hizo alrededor de rechazar a ETA, ¿verdad? Estemos en desacuerdo en todo, pero estemos de acuerdo en que ETA no pasará. Entonces, lo que hay es que llamar a todo el mundo. Los pactos se hacen con quien se opone a ti. Y bueno, ya luego tendremos oportunidad de hablar de eso. Y yo termino diciendo que mi actitud frente a ese tema, pues yo he creído que los conflictos se acaban dialogando. Esas son la historia de la humanidad. Hay que sacrificar justicia y paz. Yo creo que lo mejor está por venir. Tenemos una tarea muy larga que es darle muy duro a la educación y construir un Estado efectivo. Y alguna vez el presidente Santos me dijo, frente a la reconciliación, dime una frase que te guste. Y le dije, hay un canto vallenato que se llama El Catedrático, poco conocido, que dice, si tienes un enemigo, destrúyelo con un abrazo, porque vamos de paso y seguimos el mismo camino. Muchas gracias.